Nadie recuerda exactamente el primer gol de Lionel Messi, no porque no haya existido, sino porque ocurrió cuando todavía nadie estaba mirando. Fue en una canchita de tierra en Rosario, un rectángulo irregular donde las líneas se dibujaban con cal y se borraban con el viento. Tenía 5 años, tal vez menos. La pelota era demasiado grande para sus piernas y sin embargo obedecía. No corría como los otros chicos, no gritaba, no pedía la pelota. Simplemente aparecía donde nadie esperaba que apareciera. Ese fue el primer rasgo que pocos notaron. Messi nunca aprendió a jugar al fútbol, aprendió a desaparecer dentro de él. Mientras los demás gritaban su nombre, él no necesitaba hacerlo. La pelota lo buscaba sola. De chico, Lionel hablaba poco. No por timidez extrema, sino porque parecía que pensaba más rápido de lo que podía explicar. En los entrenamientos, los técnicos le preguntaban qué había visto en una jugada y él se encogía de hombros. No sabía cómo decirlo. No sabía cómo explicar que, antes de recibir la pelota, ya había visto el movimiento de 3 compañeros y el error de 2 rivales. Hay algo que casi nadie sabe. Messi nunca fue el niño más fuerte, ni el más rápido, ni siquiera el más habilidoso en el sentido clásico. Lo que tenía era otra cosa, una relación íntima con el tiempo. Jugaba como si el reloj se detuviera solo para él, como si los segundos se estiraran cuando tocaba la pelota. En Rosario algunos entrenadores pensaron que era distraído, que no escuchaba, que estaba en su mundo, y estaban en lo cierto. Cuando apareció el diagnóstico médico, esa palabra pesada que parecía una sentencia, no hubo lágrimas inmediatas. Hubo silencio. El tipo de silencio que solo aparece cuando una familia entiende que la vida acaba de cambiar. Muchos creen que el miedo fue económico, que todo giraba alrededor del dinero, pero el miedo real era otro. ¿Qué pasa cuando un chico necesita algo que no existe en su entorno? ¿Qué pasa cuando el talento no alcanza para vencer a un cuerpo que no responde? Hay una escena que casi nadie conoce. Una noche antes de dormir, Lionel escuchó a sus padres discutir en voz baja. No entendía todo, pero entendió lo esencial. El fútbol podía terminar antes de empezar. Esa noche bajó descalzo al patio, llevó una pelota y empezó a jugar solo, sin arcos, sin rivales. No estaba entrenando, estaba despidiéndose. Ese fue el primer momento en que entendió que el fútbol no era un juego, era una necesidad. La historia oficial dice que Barcelona apareció como un salvador, pero la historia real es más frágil. Messi llegó a España sin entender del todo por qué había dejado su ciudad. No hablaba el idioma como los demás chicos, no comía igual, no se movía igual. Era extranjero incluso cuando tenía la pelota. Durante meses casi no habló en el vestuario. Observaba. Aprendió algo fundamental en ese tiempo. El silencio también puede ser una forma de liderazgo. Hay un dato que no suele contarse. En sus primeros entrenamientos, algunos compañeros pensaron que no tenía carácter, que era demasiado chico, que no imponía respeto. Hasta que empezaron los partidos. El respeto no llegó por gritos ni por gestos, llegó por imposibilidad. No podían quitarle la pelota. Messi aprendió pronto que el talento no protege del dolor, solo lo hace más visible. Cuando empezó a romper redes, llegaron las lesiones, pero lo que más dolía no era el cuerpo, era la sensación de que siempre tenía que demostrar algo. Nunca fue el jugador completo, nunca fue el líder natural, nunca fue el que habla. Siempre fue el bajito, el talentoso, pero ese pero lo acompañó toda la vida. Y hay algo que pocos saben. Messi guarda rencor, pero no como los demás. No explota, no confronta, no responde. Anota. Cada duda ajena se transforma en una jugada precisa. Cada crítica se convierte en un pase imposible. Cada subestimación termina en gol. A medida que crecía, el mundo empezó a girar alrededor de él, y cuanto más giraba, más solo se sentía. Porque el genio no se comparte, se observa. Messi nunca fue el alma de la fiesta, nunca necesitó serlo, pero eso tuvo un costo. En los grandes vestuarios, donde las voces chocan y los egos compiten, él se refugiaba en lo mismo de siempre, la pelota. Hay una escena repetida que casi nadie nota. Antes de muchos partidos importantes, Messi se queda unos segundos más en el campo, tocando el balón suavemente con el empeine, como si comprobara que sigue ahí. No es un ritual para la suerte, es una conversación. Jugar para Argentina nunca fue fácil para él, no porque no quisiera, sino porque quería demasiado. En la selección, Messi no era el chico de Rosario ni el jugador de Barcelona, era otra cosa. Era una promesa que el país entero sentía como propia. Cada derrota no era solo suya, era nacional.
y eso pesa. Pocos saben que después de algunas finales perdidas, Messi evitaba dormir, no por insomnio, sino por miedo a soñar con la jugada que no fue, el pase que llegó tarde, el tiro que salió apenas desviado. Nunca habló de eso, nunca lo necesitó. Su manera de procesar el dolor siempre fue la misma: volver a intentarlo. Muchos confundieron su silencio con ausencia, pero Messi lidera de otra forma. Lidera estando, cumpliendo, repitiendo la excelencia incluso cuando nadie la celebra. Hay una verdad incómoda. Messi nunca quiso ser ídolo, quiso ser jugador. El ídolo es una construcción ajena, el jugador es una responsabilidad propia. Por eso nunca actuó, nunca sobreactuó, nunca fue algo que no era. Con los años algo cambió, no en su talento, sino en su mirada. Messi empezó a disfrutar más, a soltar. Entendió que no tenía que cargar con todo, que su historia no necesitaba aprobación constante. El fútbol ya no era una deuda, era un regalo. Y cuando finalmente llegaron los títulos que faltaban, no hubo explosión, hubo alivio, como si el niño del patio en Rosario pudiera por fin volver a dormir tranquilo. Lo que nadie ve de Messi no son los goles, son los minutos previos, los segundos posteriores. Es la forma en que baja la cabeza después de convertir, como si supiera que el gol no es el final de nada, porque para él el fútbol nunca fue el aplauso, fue el camino. Hoy cuando se habla de Messi, se habla de números, de récords, de historia, pero lo esencial sigue siendo invisible. Messi es el chico que aprendió a caminar despacio, en un mundo apurado, el jugador que nunca gritó, pero siempre respondió, el hombre que convirtió la fragilidad en precisión. Y tal vez, dentro de muchos años, cuando las estadísticas se borren y los debates se apaguen, quedará solo una verdad simple. Hubo una vez un chico que no quiso ser el mejor del mundo, solo quiso jugar al fútbol, y en ese intento cambió todo.